Buenos días. Vamos a hablar de la noticia falsa de los bebés decapitados. Así es como se fabrica un bulo, una mentira en tiempos de guerra, y así es como los de la ultraderecha asesina los difunden, intentando con sus palabras condenar al rival político, que ya había condenado el terrorismo y, por supuesto, la reacción de un Estado asesino contra un pueblo indefenso. ABC, Infobao, El Periódico, etcétera, se hacían eco en primera plana de una noticia falsa que al parecer no tuvieron tiempo de contrastar. Decían así: ABC, matanza a las puertas de Gaza. Israel encuentra 40 bebés asesinados, algunos decapitados en el kibutz. Infobao, Hamás asesinó bebés en el kibutz Kfar Azar y añadía: son como el Estado Islámico. El Periódico, horror en el kibutz Kfar Azar. Soldados israelíes aseguran haber hallado los cadáveres de 40 niños. La Tercera, hallan 40 bebés asesinados por Hamás en el kibutz de Kfar Azar. Todo es falso. La verdad es que la noticia falsa de los bebés decapitados fue esparcida desde el canal 24 News, vinculado a la extrema derecha israelí, y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Decían: Fuerzas Armadas de Israel han dicho que no tienen confirmación de esto. La periodista Nicole Zedek, quien publicó la noticia, ahora dice que los soldados anónimos le contaron. Todo ello es una nueva operación de desinformación. Así es como miente y manipula la prensa sionista occidental. Enseguida salieron los de la ultraderecha española, Ayuso, Feijóo, el judío nazi de Andalucía y todos los demás ya conocidos por sus mentiras y el odio que a diario reparten entre los ignorantes que les votan y creen sus mentiras. Entre otras lindezas dijeron que el gobierno no había condenado los hechos, que el presidente no había dicho nada sobre el asunto, que está con los terroristas, etcétera, lo de siempre. La realidad es que desde el presidente del gobierno al ministro Álvarez, pasando por Patxi López y otros miembros del gobierno de coalición, condenaron los hechos terroristas de Hamás y condenaron la reacción de un Estado asesino contra la población civil de la Franja de Gaza. El nacimiento de Israel tras la Segunda Guerra Mundial fue un regalo envenenado de los ingleses, que entonces ocupaban Palestina, a los judíos, para que tuvieran un lugar donde poder asentarse como un Estado más. Pero desde ese día los palestinos han sido masacrados, humillados y asesinados por los israelíes, que cada vez los han arrinconado más hasta dejarlos apenas sin territorio. Es como si en la península ibérica, España, hubiera sido reducida a la mitad de Galicia y el resto hubiera sido ocupado por una potencia extranjera. Y cuando desde esa esquina de España un grupo terrorista lanzara una ofensiva contra los ocupantes, estos los bombardearan, los dejaran sin energía, ni agua, ni alimentos, ni medicamentos, y destruyeran sus escuelas, hospitales, viviendas, etcétera. Israel, toda su historia es una historia de sangre de inocentes para apropiarse de su territorio, y su reacción es la de un Estado asesino, con un presidente juzgado y condenado por corrupción en el propio Israel, que manda asesinar al pueblo palestino, que éste intenta huir como puede del territorio. Y aquí la ultraderecha, como siempre hace con los muertos de los demás, unta en la sangre de las víctimas y acusa falsamente a sus rivales políticos para deshumanizarlos, cuando son ellos, Ayuso, Feijóo, Aznar, Bendodo, Semper y toda la ultraderecha, la que debería ser juzgada por farsantes, y Ayuso además por enviar a la muerte a los 7.291 ancianos de las residencias de Madrid. Descansen en paz todos los asesinados, tanto por Israel como por Hamás. La mentira, la falsedad, el bulo es el alimento del PP y de Vox, y esparcen odio a todas horas. Esta gente no debe jamás gobernar en España y deben ser juzgados por sus delitos
y sus crímenes. Venga, mañana más.